Okay. Ok, vamos entonces a abrir Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 7. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto es importante. Entonces, ya habíamos examinado que la puerta es Cristo, ¿no? En la semana pasada. Ahora vamos a ver el cordero. El cordero tiene que ser examinado precisamente en la entrada, antes de ingresar al altar del sacrificio. Ahí en la puerta tenía que ser examinado el cordero. ¿Quién lo examinaba? El sacerdote. Miren ustedes ahí un sacerdote que está a la puerta. Precisamente cuando el pecador ingresa, él recibe la ofrenda y lo examina. Si el animalito tiene defecto, no puede entrar a ser sacrificado, porque este cordero, este animalito, o una vaca alazana, o un toro, o un par de tórtolas, cuando las personas eran muy pobres, llevaban al sacrificio, como lo hizo María y José cuando fueron ellos a presentar al niño. Eso está revelado en Lucas. Entonces, el animal tenía que ser examinado. Ahora vamos a Levítico capítulo 22, otro texto muy conocido. Vamos a Levítico capítulo 22, confirma lo que hacía el sacerdote. Versículo 17 del capítulo 22 del libro de Levítico dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sean aceptadas, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras, de cualquier animal que se escogía de acuerdo al estatus social, de acuerdo al poder económico que tenían las familias, se ofrecía un becerro o un ganado vacuno. Ustedes saben que un ganado ya es una ofrenda más cara, ¿no? Y de entre los corderos, de entre las cabras, el pueblo pues ofrecía, pero tenía que ser examinados todo sin defecto. El versículo 20 dice, no ofreceréis ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será aceptado por vosotros. ¿Ya? Entonces dice también el verso 21, asimismo cuando algunos, a ver, vamos a leer ahí, asimismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Vez tras vez, la Sagrada Escritura repite esto. Y ahora bien, vamos a ver lo que sucedió con Jesús. Cristo tenía que también ser examinado antes de entrar al altar del sacrificio. ¿Cómo así? ¿Cómo así tenía que Cristo ser examinado? Si era el Cordero de Dios. Pues bien, déjenme decirles que a Jesucristo no le examinó el sacerdote. Al contrario, los sacerdotes estaban en contra de Cristo. Todos sabemos eso, ¿no? ¿Quién lo examinó a Jesús? Vamos a abrir el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18. Acompáñenme a la lectura. Juan, capítulo 18. Y si alguien tiene el texto, versículos 38. Juan 18, 38. Bien, vamos a leer. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Aquí está Cristo frente a Pilato ya para ser crucificado, para ser sacrificado, ¿no? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo,
yo no hallo en él ningún delito. ¿Quién lo está examinando a Cristo? ¿Al Cordero de Dios? Un pagano, un rey, un gobernante. Y dice, yo no hallo ningún defecto. El Cordero tenía que ser sin defecto. Yo no hallo en él delito alguno. El versículo 4 del capítulo 19, en el mismo capítulo 19, el versículo 4 y 6 dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¿Ok? ¿Bien? Y ahora el versículo 6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificale, porque yo no hallo delito en él. Entonces, aquí el cordero, antes de entrar al altar del sacrificio, tenía que ser examinado. Pero, qué contradictorio. ¿Quién lo examina? No el sacerdote. Lo examina el pueblo. No el pueblo, en este caso un rey, un pagano, lo está examinando. Y también lo examinó Herodes. Eso dice Mateo 27, 25 al 24. Lucas 23, 13, 14. Estas citas ustedes las pueden anotar. Mateo 27, 15 al 24 y Lucas 23, 13 al 14. Recordemos que el examen le hizo tanto Pilato como Herodes a Cristo. Ellos fueron los que le examinaron. Ahora quiero ir al capítulo 77 y les recomendaría que tengan a la mano el libro Deseado a las Gentes, porque este libro, el Deseado a las Gentes, recorre el camino, el camino del santuario. Desde el campamento, como les dije la vez pasada, porque cuando se construye el tabernáculo, Dios le dice al pueblo, háganme un santuario con el propósito de yo habitar en medio de ustedes. Entonces, el tabernáculo fue construido en medio del campamento porque señalaba que Cristo venía a nuestro campamento a dar cumplimiento a la demanda de la ley, tanto una obediencia perfecta como la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y eso, Cristo iba a hacerse cargo de esta deuda que estaba pesando sobre nosotros, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Ya veremos más luego este texto. Entonces, el libro Deseado de todas las gentes recorre el santuario y al final, en los capítulos finales, vamos al capítulo 77. Dice en el capítulo 77, hablando de este examen que le hacen a Cristo, ¿no? Y en la página, les voy a dar la página, capítulo 77, página 675 a la 677. La frase comienza, Pilato deseaba ver. Vamos a la página 675. Ya. Y comienza diciendo, Pilato deseaba conocer la verdad. Página 675. Bueno, ya. Dice, Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó. A ver, yo estoy perdido aquí en el libro, no le encuentro el texto. A ver, pero voy a leer acá donde ustedes tienen en la pantalla. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. ¿Qué cosa es la verdad?, preguntó, pero no esperó la respuesta. O sea, si hubiese esperado la respuesta, imagínese, ¿no? Entonces le dice, no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento.
porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión inmediata. Saliendo a los judíos, declaró enfáticamente: yo no hallo en él ningún crimen. Ahí está el examen que lo hace, ¿no? Estas palabras de un juez pagano, miren lo que declara aquí el espíritu de profecía. Qué reprensión, hermanos, para el pueblo de Israel. Estas palabras de un juez pagano eran una mordaz reprensión a la pérfida y falsedad de los dirigentes de Israel que acusaban al Salvador. Al oír a Pilato decir esto, los sacerdotes y ancianos se sintieron chasqueados y se airaron sin mesura. Durante largo tiempo habían maquinado y aguardado esta oportunidad. Al vislumbrar la perspectiva de que Jesús fuese liberado, porque Pilato declaraba que era inocente, parecían dispuestos a despedazarlo. Denunciaron en alta voz a Pilato y lo amenazaron con la censura del gobierno romano y lo acusaron de negarse a condenar a Jesús, quien afirmaba ellos se había levantado contra el César. Miren, a pesar de que Jesucristo es declarado justo, a pesar de que Pilato no encuentra ningún defecto en el Cordero, ellos insisten en que es culpable y los llevan al sacrificio. Piden que sea sacrificado. Ahora vamos al altar del sacrificio. En el altar del sacrificio, este altar del sacrificio que fue construido en la antigüedad por Moisés, representaba directamente al Calvario, al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29 señala que Cristo era el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado. Todos estos sacrificios de animales de la antigüedad representaban eso, el Calvario, el sacrificio de Cristo. Ahora, quiero ir a Levítico capítulo 23, versículo 5. ¿Qué es lo que señalaba Levítico 23, capítulo 23, versículo 5? Recuerden lo que dice aquí y pongámosle mucha atención. En el mes primero, esto es abril, calendario gregoriano. Ojo con este detalle. ¿Por qué razón? Porque todavía hay personas adventistas del séptimo día, líderes del séptimo día de la iglesia, que dicen, no, pero era calendario, este calendario era judío. Estamos en la era cristiana. Desde que Cristo nació en el año 4, antes de la era cristiana. Pero ya cuando Cristo se presenta en el altar del sacrificio, está rigiendo el calendario gregoriano. Está rigiéndose el calendario que hoy tenemos. Entonces, no es descabellado decir que el día 14 del mes de abril, Cristo murió. Esto es importante. Ya, el día 14 del mes primero, al atardecer, dice así, el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. ¿Qué significa entre las 2 tardes? Entre las 2 tardes está hablando de que a las 12 del día comienza la tarde y termina a las 6 de la tarde. Esto significa 2 tardes, entre las 12 y las 6. Entre las 2 tardes estamos hablando de las 3. Es a las 3 de la tarde que Cristo muere. Y esto lo confirma el Evangelio de Mateo. Vamos a ver el libro de Mateo 27. Vamos a abrir el libro de Mateo capítulo 27. Voy al libro de Mateo capítulo 27. Y quiero que ustedes me acompañen a la lectura. Mateo capítulo 27. Voy a leer desde el versículo 45. ¿Ok? Mateo 27, desde el versículo 45 al versículo, vamos a leer hasta el versículo 50. Dice así: desde la hora sexta es las 12. Esa es la hora sexta, 12 del día. Esto pueden anotarlo. Desde la hora sexta es las 12 del día. Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿La hora novena cuál es?
Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde es la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas fueron las últimas palabras de Cristo en el Calvario. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían, déjale, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, aquí está el verso 50 y dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz. ¿Cuál fue el clamor final? Consumado es. Esta es la frase que pronuncia al final, pero no la expresa la Biblia. He aquí, dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu y murió. Y luego lo que sigue, ¿no? Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Bueno, este es otro tema que vamos a más despuesito a investigar. Entonces, cuando Cristo muere, muere a las 3 de la tarde. Entre las 2 tardes, decía Levítico 23:5. A las 3 de la tarde significa entre las 2 tardes. Recuerden que la Biblia tenía que cumplirse exactamente la profecía, lo que estaba señalando. Ahora sigamos ahora con el libro Desead todas las gentes. Vamos al capítulo 78. Vamos a abrir el libro del Desead todas las gentes, capítulo 78. Y en la página 704, a ver, página 704 y 705. Y la última frase dice, cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte grito, consumado es. Aquí sí habla de que él pronunció esta última frase, consumado es. En la Biblia no está esta frase, no lo dice, pero aquí en el libro de Desead todas las gentes, el Espíritu Santo nos muestra que él dio este grito, consumado es. Veamos lo que dice. Página 704 y 705. Más adelante. Está casi al final, prácticamente está al final del capítulo ya, ¿no? Bien, ahí estamos. Ok, vamos a leer. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte grito, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Miren esto. Era la hora del sacrificio vespertino. ¿Que a qué hora era? Ojo, 3 de la tarde. El cordero que representaba a Cristo, que estaban sacrificando en el templo, había sido traído para matarlo. Ataviado con sus vestiduras significativas y bellas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. Esta escena, miren lo que estaba representada la escena. Estaba representada la escena de Abraham aquí cuando estaba a punto de matar a Isaac. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó. Hubo un terremoto en el momento que él dice, consumado es, y muere. Ahí hay un terremoto. Pero la tierra tembló y se agitó porque el Señor mismo se acercaba. ¿A dónde se acercaba? La pregunta, ¿a dónde se acercaba? Se acercaba al final del ministerio terrenal. Cristo estaba preparándose para entrar al ministerio celestial como sumo sacerdote. Esto tenemos que entender. El Señor mismo se acercaba con un ruido desgarrador porque estaba oficiando el sacerdote en el templo. Ahora el sumo sacerdote, el sacerdocio iba a pasar del sacerdocio levita, iba a pasar al sacerdocio de Cristo, señalando el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio santo. Ya no era un sacerdocio terrenal, ahora se acercaba para ser sacerdote en el santuario, pero tenía que pasar
como cordero, primeramente, ser sacrificado. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible y dejó expuesta la mirada a la multitud en lugar que una vez fuera llenado con la presencia de Dios. En este lugar había morado la Shekinah. Era la presencia divina. Esta Shekinah que estaba encima del propiciatorio. Pero como esta Shekinah, el arca fue tomada por los babilonios, ¿no? En el tiempo de los babilonios, cuando invadieron Jerusalén en el año 605, el arca fue tomada por los sacerdotes y escondida. Y hasta hoy está ahí. Fue escondida por los sacerdotes. Entonces la Shekinah, la presencia de Dios, ya no estaba más en el pueblo, ya no estaba más en ese templo, ya había abandonado. ¿Por qué? ¿Por qué había abandonado la presencia de Dios? En este templo ya no había nadie, solo los sacerdotes ministraban. Era una obra de teatro, como dice este mismo libro, que estaban haciendo, porque se había corrompido el sistema y todo el sistema debía ser desechado. La presencia de Dios no estaba más con ellos. Sin embargo, estaban haciendo una ceremonia como si estuviera Dios con ellos. Estaban matando al Hijo de Dios. Los demás sacerdotes, los líderes del pueblo, el consejo del Sanedrín estaban en el Calvario. Mientras el sacerdote acá en el santuario, en el tabernáculo, en el santuario, en el templo, estaba sacrificando al corderito, pero el verdadero cordero estaba muriendo. Allí dice, Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio en la Shekinah, en la antigüedad, en el templo de Salomón. Nadie, sino el sumo sacerdote, había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí, este velo se había desgarrado en dos. Ya no era el lugar más sagrado. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. Los sacerdotes estaban por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El tipo había encontrado al antitipo en la muerte del Hijo de Dios. Este corderito que estaba siendo sacrificado, ahora en que encontró ya el verdadero cordero que estaba siendo muerto en el Calvario. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que lleva al Santísimo. ¿Cuál camino se abrió ahora? Estaba abierto el camino que llevaba al lugar santísimo, pero en el santuario celestial, con un sacerdocio diferente, con un sacerdocio santo, es lo que dice Hebreos capítulo 7, ¿no? Ya no necesitaría la humanidad del pecadora entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. De aquí en adelante, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en los cielos de los cielos. Era como si una voz viviente hubiese dicho a los adoradores, ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. He aquí vengo, Dios mío, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro de mí. Por su propia sangre, Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, aquí hay una declaración que de pronto nos confunde a nosotros. No entró Cristo, todos sabemos que después de su sacrificio no entró al lugar santísimo, entró al lugar santo, pero ahí va a entrar al lugar santísimo una vez al final. Eso lo vamos ya poco a poco ir examinando, ir en detalle. Entonces, Cristo fue sacrificado fuera de la puerta. ¿De cuál puerta? Quiero ver lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 10. Vamos a la Biblia. Ahora vamos a tomar el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 10. Cristo fue sacrificado fuera de la puerta, literalmente fuera de la puerta de Jerusalén. Pero, ¿de cuál puerta está hablando aquí? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13. Esto era profecía, hermano. Versículo 10 del capítulo 13 dice, porque los cuerpos de aquellos animales
¿no? A ver, versículo 10. Sí, perdón. Verso 10 dice, tenemos un altar, el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Ya? Y vamos hasta leer hasta el versículo 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado era introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Recuerden que el campamento constituye el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Fuera del campamento está hablando entonces del atrio. Escuchen esto, ¿no? Está hablando del atrio aquí. Por lo cual, también Jesús, lo que hacían los sacerdotes era una profecía de lo que iba a hacer Jesús. Por lo tanto, también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta del campamento, del tabernáculo, en este caso. Entonces, ¿de qué puerta está hablando aquí? Fuera de la puerta de entrada al lugar santo y al lugar santísimo. Fuera de esa puerta tenía que ser sacrificado. Entonces, estamos hablando del altar del sacrificio. Ahora bien, vamos al libro Deseado de todas las gentes, capítulo 78. Volvamos al capítulo 78 mismo. A la página 704. A ver, estamos en la página, capítulo 78. Ok. Página 690 y 691. Vamos allí. Capítulo 78, página 690 y 691. Cuando llegaron al lugar, comienza el capítulo del Calvario, el capítulo es del Calvario, comienza diciendo así. Allí. Y dice, y miren la declaración que hace aquí, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, Cristo padeció fuera de la puerta. ¿Para qué padeció Cristo fuera de la puerta? Para santificar al pueblo con su propia sangre, para declararlo santo, para declararlo justo, para declararlo perdonado. Qué increíble, hermanos, que esto hizo Cristo por nosotros. Por la transgresión de la ley, por causa de la transgresión de la ley de Dios, Adán y Eva fueron desterrados del Edén. Ahora, esto hace una comparación también con el Edén. Recuerden que el Edén era símbolo del trono de Dios. ¿Sabían eso ustedes? Eso lo declara Ezequiel 28, por cuando dice, en el huerto del Edén te paseabas, hablando de Satanás, en medio de las piedras, en medio del fuego te paseabas. Está hablando del trono. Pues el Edén en la tierra, cuando estaban Adán y Eva, representaban al santuario. Y el lugar santo, el lugar santísimo, estaban representados especialmente por el árbol de la vida. No sé cómo describir esto, pero miren lo que dice. Cuando Adán dice, fueron desterrados del Edén, Cristo, nuestro sumo sustituto, iba a sufrir fuera de los límites de Jerusalén. Murió fuera de la puerta donde eran ejecutados los malvados y asesinos. Rebosa de significado las palabras, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Una vasta multitud siguió a Jesús desde el pretorio hasta el Calvario. Las nuevas de su condena les habían difundido por toda Jerusalén y personas de todas clases y jerarquías acudieron al lugar de su ejecución. Los sacerdotes y príncipes se habían comprometido a no molestar a los seguidores de Cristo si Él les era entregado. Así que los discípulos y creyentes de la ciudad y la región circundantes pudieron unirse a la muchedumbre que seguían al Salvador. Al cruzar Jesús la puerta del atrio del tribunal de Pilato, ¿no?
Al cruzar Jesús la puerta del atrio del tribunal de Pilato, él cruzó esta puerta literal, o sea, estaba representando que Cristo pasaría por la puerta al atrio. Eso estaba representando esto. La cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros magullados y ensangrentados. Dos compañeros de Barrabás iban a sufrir la muerte al mismo tiempo que Jesús, y también se pusieron cruces sobre ellos. La carga del Salvador era demasiado pesada para él en su condición débil y doliente. Perdón. Desde la cena de Pascua que tomara con sus discípulos, no había ingerido alimento ni bebida. En el jardín del Getsemaní había agonizado en conflicto con los agentes satánicos. A esto vamos a entrar, al análisis de este gran conflicto. Había soportado la angustia de la traición. Había visto a sus discípulos abandonarlo y huir. Habían sido llevados a Anás, luego a Caifás y después a Pilato. Y de Pilato había sido enviado a Herodes. Recuerden que Pilato y Herodes lo declaran que está limpio. Luego de nuevo a Pilato. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios a los escarnios, y habían sido flagelados 2 veces. 80 latigazos recibió Cristo, porque con cada flagelación eran azotadas 40 veces. Esa noche se había producido una escena tras otra de carácter capaz de probar hasta lo sumo a un alma humana. Cristo no había desfallecido, solo había hablado palabras que tendían a glorificar a Dios. Durante toda esta deshonrosa farsa del proceso, se había portado con firmeza y dignidad, pero cuando después de su segunda flagelación, la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y cayó desmayado bajo el peso. O sea, Cristo ya no tenía fuerzas definitivamente, porque cuando él cenó, ya no probó más bocado. Y en el huerto del Getsemaní, él va a enfrentar la última de las batallas aquí en la tierra. Y vamos a ver lo que dice ahora y lo que dice el desierto del ascenso. Regresémonos al capítulo 74. Volvamos al capítulo 74. Cristo entró en esta batalla al final de su ministerio terrenal. Capítulo 74. Siguiendo esta preciosa declaración que hace este libro, es hermoso. Si ustedes lo tienen, por favor, les ruego que lo repasen mucho. En la página 637 a la 638, dice lo siguiente, comenzando así: sintiendo quebrantada su unidad con el Padre. Vamos a buscar esa cita. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre. No les quiero que le estudien, no solo leer. Bien, dice, sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el conflicto venidero contra las potestades de las tinieblas. Recuerden que aquí el diablo hace su último esfuerzo por derrotar a Cristo. Durante toda su vida se había preparado el diablo para que Cristo no cumpliera con la ley, con la demanda de la ley, de una obediencia perfecta. Pero Cristo desarrolla un carácter perfecto y cumple con esta demanda. Ahora el diablo sabe que Cristo no lo puede vencer de este modo. Ahora el diablo intenta persuadir a Cristo de que no vaya al Calvario, de que no se presente al altar del sacrificio. El diablo trata de desanimarlo. Y miren lo que dice. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible batalla. ¿De qué está hablando aquí de esta batalla? Para esta batalla se había estado preparando durante los 3 años de ministerio de Cristo. Para él, todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo y él mismo sería derribado y
derribado y derribado. Bueno, repite, ¿no? Sigue diciendo, pero si podía vencer a Cristo ahora, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, el alma de Cristo estaba embargada con el temor de quedar separada de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación de Dios y el Padre, de él y su Padre, sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Miren lo que le dice el diablo a Cristo. Y sigue diciendo, ¿y qué se iba a ganar por medio de este sacrificio? ¿Qué iba a hacer? Cuán irremediables parecían la culpa y la ingratitud de los hombres. Satanás presentaba al Redentor la situación de sus rasgos más duros. El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales, te ha rechazado, te han dado la espalda. Están tratando de destruirte a ti, fundamento, centro y sello de las promesas, a ellos hechas como pueblo peculiar. Uno de tus propios discípulos que escuchó tus instrucciones durante 3 años y medio, que se ha destacado en la iglesia, en las actividades de tu iglesia, haciendo obra, haciendo trabajo, repartiendo, te traicionará. Está hablando de Judas. Era el más activo en la iglesia, mis hermanos. Judas, el que le traiciona a Cristo, era el más activo, el que trabajaba más que sus dos demás discípulos. Sin embargo, la codicia lo embargó. Uno de tus más celosos seguidores te negará, todos te abandonarán. Todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento. Traspasaba su alma que aquellos a quienes se había comprometido salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás. El conflicto era terrible. Su medida era la culpabilidad de su nación, sus acusadores y su traidor, la culpabilidad de un mundo que yacía en la iniquidad. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra él, contra el pecado, estaba abrumando su vida. Observémoslo contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío, como si quisiera evitársela, alejado mucho más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si puedo salvar a la humanidad sin entrar al altar del sacrificio, hazlo, Señor. Pero aún entonces añade, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre, como Cristo se hizo garante de la raza humana, tenía que entrar al altar del sacrificio. El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las mismas profundidades de su ser. En su suprema agonía de su alma vino a sus discípulos con un deseo de oír alguna palabra de consuelo o de amor, de esperanza, de quienes tan a menudo habían bendecido y consolado. Y escudado en la tristeza y la angustia, el que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, ahora sufría una agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. Todos estaban durmiendo. Cuán sombría le parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad mientras él permaneciese inocente ante Dios. Pero se sentiría fortalecido si tan solo pudiera saber que sus discípulos entendían y apreciaban esto. Por eso es que dice Isaías, nosotros le menospreciamos, aunque él menosprecia. Así dicen, todos nos alejamos. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose al lugar donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, se había sentido aliviado,
si hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría sido consolado por por una firme fe, pero no había hecho caso a la amonestación repetida, velad y orad. Al principio había estado muy afligido al ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchando con un pesar incomprensible. Habían orado al oír las fuertes clamores del sufriente. No se proponía abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor del que podían haberse librado si hubiesen continuado suplicando a Dios. No se dan cuenta de la necesidad de velar y orar fervientemente con el fin de resistir la tentación. Precisamente antes de dirigir sus pasos al jardín, Jesús había dicho a sus discípulos: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Ellos le habían asegurado enérgicamente que continuarían con él hasta la cárcel, si es posible, hasta la muerte. Y el pobre Pedro, en su suficiencia propia, había añadido también: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Pero los discípulos confiaban en sí mismos. No miraron al poderoso ayudador como Cristo les había aconsejado que lo hiciesen. Así que cuando el Salvador más necesitaba de su simpatía y sus oraciones, los halló dormidos. Incluso Pedro dormía. Bien, ahora cuando dice, recuerden la frase, cuando dice que entró en la última batalla, ¿a qué batalla se está refiriendo? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 10. Vamos un momentito a abrir la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, perdón, versículos 7 al 10. Aquí está hablando de la mujer y el dragón, de la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre Cristo y su iglesia. Entonces dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Esta batalla que dice aquí que se realiza en el cielo, se está llevando a cabo en la tierra. ¿Cómo así? ¿Cómo así entonces en el cielo? Vamos a entender esto. ¿Cómo es que esta batalla que está dándose en el cielo, Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón, se está desarrollando aquí en la tierra? Después dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vamos entonces, siguiendo el libro de Seattle las Gentes, el capítulo ahora, vamos al capítulo 79. Ahora vamos al capítulo 79. El capítulo dice, consumado es. Página 706. Miren la declaración que hace el espíritu de profecía. Es asombroso. ¿Cómo es que Apocalipsis 12 empata aquí? ¿Cómo es que Apocalipsis 12 está revelando esta batalla que está sintiendo Cristo en el Getsemaní antes de entrar ya definitivamente al altar del sacrificio? Miren, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. ¿Cuál fue la primera obra que cumplió? ¿Cuál fue la primera? La primera demanda vino a obedecer la ley. Como ser humano, obedeció la ley. Eso lo hizo en el campamento. Ahora está en el atrio, ya para hacer la última obra de entrar al altar del sacrificio. Y con su último aliento exclamó, consumado es. Mire lo que dice, la batalla había sido ganada. ¿Dónde ganó esta batalla Cristo? Aunque la Biblia lo revela que es en el cielo, pero ¿por qué en el cielo? Y escuchen lo que dice aquí, leamos. Su diestra y su brazo santo
¿Qué dice? Le habían conquistado la victoria y como conquistador plantó su bandera, estandarte es bandera, en las alturas eternas. ¿Dónde plantó la bandera de la victoria Cristo? En el cielo, en el cielo. ¡Qué gozo hubo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Satanás estaba derrotado. Le venció Miguel al dragón y sabía que había perdido su reino el diablo. El clamor consumado tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. ¿Y por qué dice que se libró? Que la obra de la redención llegó a los ángeles y a los mundos que no habían caído. Porque mientras Satanás entraba a los atrios celestiales, iba al lugar santo a acusarnos a nosotros de estar revestidos de vestiduras viles. Esto lo revela Zacarías capítulo 3. ¿Y saben a qué lugar entraba el diablo? Déjenme leer Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. Antes de seguir leyendo el desierto a las gentes. Zacarías capítulo 3, voy un momentito allí. Y miren en qué lugar se posesionaba el diablo. Dice el versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Josué representa a nosotros, el pueblo, su iglesia, el cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Cristo. Señalemos esto. Josué somos nosotros. ¿Ya? Y recuerden que a nosotros nos quiere hacer sumos sacerdotes para Dios. El ángel de Jehová es Cristo. Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿En qué mueble se encontraba al lado derecho? Hoy esta mañana la hermanita Josie nos estaba mostrando. ¿Qué mueble se encontraba al lado derecho? La mesa de los panes, donde está el trono de Dios. ¿Y por qué está tapando el pan? El diablo está tapando la gracia. El diablo está tapando el alimento. Aunque usted tenga la luz del candelabro, la luz de la palabra, aunque usted ore, pero si no se alimenta, el diablo sabe que el alimento es importantísimo para que usted sobreviva. Para que usted y yo sobrevivamos, el alimento es importante, el alimento del alma. El pan de vida, el diablo está tapando. Y aparte de que está tapando, está acusándonos de vestiduras viles. Volvemos al libro de Desierto a las gentes. Entonces dice, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos no caídos hasta la muerte de Cristo. Volvemos al capítulo 79. Perdón. El carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos no caídos hasta la muerte de Cristo. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían entendido sus principios, no habían visto claramente la naturaleza de su rebelión. Era un ser de poder y gloria admirables el que se había levantado contra Dios. Y acerca de Lucifer, el Señor declara, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto lo dice Ezequiel 28. Lucifer había sido el querubín cubridor, el que estaba cubriendo el propiciatorio, el arca. Ese era Lucifer. O sea, él era el que transmitía los mensajes enviados por Dios a la hueste angélica y a los mundos. Miren qué posición tenía. Había sido el más elevado de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. O sea, Lucifer tenía el encargo de revelar todos los misterios al universo.
Está hablando de los ángeles y de los mundos que no cayeron. Después que hubo pecado, su poder para engañar fue más seductor todavía. Y el desenmascarar su carácter fue más difícil por causa de la exaltada posición que había ocupado cerca del Padre. ¿Cuál era el problema aquí? Que los ángeles y los mundos no entienden todavía el verdadero carácter de Satanás. ¿Hasta dónde puede llegar la astucia que tenía este ángel, este querubín? Ahora, en el mismo capítulo 79, pasemos a la página 708. Vamos a la página 708 y 709. Comienza diciendo, los principados y las potestades de las tinieblas. Bien, vamos a leer desde ahí, ¿no? Me estoy tratando de hacer un poco corto para no cansarlos. Los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la cruz. ¿Quién es? El ejército de Satanás. Estaba congregado alrededor de la cruz para tratar de derrotar a Cristo. Si él hubiese desistido aún en el Calvario de zafarse de la cruz, podía haberlo hecho, pero Cristo no lo quiso hacer. Lo hizo por amor a nosotros. Entonces dice, estaban congregados en derredor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Cuando el Señor creó a estos seres para que estuviesen delante de su trono, eran hermosos y gloriosos. Su belleza y santidad estaban de acuerdo con la exaltada posición de que desempeñaban. Estaban enriquecidos con la sabiduría de Dios y ceñidos con la pampolla del cielo. Eran ministros de Jehová. Pero ¿quién podía reconocer en los ángeles caídos a los gloriosos serafines que una vez ministraban en los atrios celestiales? ¿Qué cambio? Los agentes satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el principal de los pecadores y para hacer de él un objeto de abominación. Eso es lo que quería el diablo, de que Cristo se convirtiera en un objeto de abominación para que Dios lo rechazara. Los que se burlaron de Cristo mientras pendía de la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. Los llenó de palabras viles y abominables. Inspiró sus burlas, pero nada ganó con todo eso. Si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar de la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habían triunfado. O sea, si Cristo solamente hubiese exhalado una queja o algo así como, bueno, ya no puedo más. Si hubiese dicho una frase como esas, hubiese perdido la batalla Cristo. Y ahora viene la declaración. Ahora ha venido la salvación, el poder y el... A ver, creo que me salté. Sí, Cristo inclinó su cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y sumisión a Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, la pregunta es, si el diablo está acá en la tierra, ¿cómo es que se hace esta declaración en el cielo? Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Recuerden que en el capítulo 1, versículo 6 del libro de Job, y en el capítulo 2, versículo 1 y 2, declara que el diablo asistía a los concilios en el cielo. Y él iba directamente a una misión, a acusarnos a nosotros. Eso hacía el diablo antes de matar a Cristo. Él ascendía a los atrios celestiales. Miren la declaración que hace. Al derramar,
Satanás vio que su disfraz había sido arrancado. Su administración quedaba al descubierto. ¿Cuál administración? De acusador. Delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Perdón. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios se había desarraigado de la simpatía de los seres celestiales. Desde ese entonces, su obra sería restringida solamente a la tierra. Ya no podía ingresar a los atrios celestiales. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, ya no podía acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni delante de ellos acusar a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y de contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Sin embargo, Satanás no fue destruido en ese momento. Ni siquiera entonces entendieron los ángeles todo lo que le involucraba la gran controversia, esta gran batalla en el cielo. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud todavía. Todavía el carácter de Dios no está todavía, digo no está porque todavía estamos viviendo en esta tierra tratando de vivir en armonía con la ley, porque todavía no se ha llegado a concluir este gran conflicto final de que el ser humano, Dios tiene sus testigos en esta tierra, el carácter de Dios tiene que ser vindicado. Recuerden que Romanos 3:4 dice que Dios está bajo juicio. Y como está bajo juicio todavía el diablo pretende derrotar a la iglesia de Dios, a su pueblo, porque ya la simiente le dio el golpe, le venció en la cruz. La simiente de la mujer Cristo le dio la estocada final en la cabeza al diablo. Pero dice aquí, los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud, y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién debía servir. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Esta es la acusación que hace. Y que la justicia de Dios no armonizaba con la misericordia. Y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. ¿Saben qué es lo que pretende el diablo? Separar la justicia de la misericordia, porque la justicia demanda, la paga del pecado es muerte, pero la misericordia dice que fue Cristo quien pagó el precio. Y eso dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es la misericordia. Entonces dice, Satanás sostenía con insistencia que cada pecado debía recibir su castigo. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era de verdad ni de justicia. Cuando los hombres violan la ley de Dios, desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que eso demostraba que la ley no podía ser obedecida y el hombre no podía ser perdonado, por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia para el pecador. Entonces, pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación de su amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. Ya no había nada que Dios pudiese hacer para salvarlo. Pero el hombre que fue engañado, su mente fue entebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios para él, para el hombre.
Había esperanza en el conocimiento del amor de Dios por medio de la contemplación del carácter divino. Podía ser atraído de vuelta a Dios. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. O sea, Cristo ofreciéndose como sacrificio. Pero la misericordia no pone a un lado la justicia, que es la paga del pecado. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse una jota ni una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y esta última declaración me encanta. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No pueden satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto, y estos atributos los ofrece estos atributos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida representa la vida de los hombres. Así tienen remisión de sus pecados por la paciencia de Dios. Y más que esto, Cristo imprenta a los hombres con los atributos de Dios, edifica un carácter humano a semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. O sea, el carácter de Dios reproducido en el ser humano. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Queridos hermanos, y miren lo que sigue diciendo. Leo esta última parte. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor, o sea, su ley. Había sido el propósito de Satanás de divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró probar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo muestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La justicia no puede separarse de la misericordia. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Queridos hermanos, perdón, en esta guerra que se realiza en la tierra, también se la realiza en el cielo. Cuando Satanás mata a Jesús, hay un gozo en el cielo, hay un gozo en los ángeles. Ahora ha venido la salvación de nuestro Dios. Ellos gritan, se llenan de alegría, pero me da pena el versículo que sigue, el versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis. Miren la declaración tan tremenda que se hace aquí. Esta es la declaración que a mí me llena de tristeza, llamémoslo así, pero también tenemos que saber, el versículo 12 dice, pero dice el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo alcanzaremos la victoria nosotros? ¿Cómo está asegurada la victoria? Vencerle por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Pero ahora dice, verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Recuerden que en el Evangelio de Juan se hace una declaración, ¿no? Yo veía a Satanás caer del cielo, dijo Cristo. Ahí fue cuando fue lanzado, en el Calvario. Así que, mis hermanos, esta batalla ganada es para nosotros una alegría. Saber que el diablo está derrotado y podemos vencer. ¿Cómo? Con las armas que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo. Esa es la garantía, las arras del Espíritu, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Ahora, quiero Hermano, leer. Dígame.
Si podemos ahora hacer un descanso. Bien, entonces, vamos entonces a abrir la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 10, versículos 1, vamos a ver, Lucas capítulo 10, quiero que lean conmigo desde el versículo 17 y el versículo 20, desde el 17 al 20 de lo que estamos estudiando. Vamos a enfocar Lucas capítulo 10, versículo 18, 17 al 20. Especialmente el versículo 18 me quiero concentrar. Habla de los 70 mensajeros que regresaron de hacer la obra misionera de Cristo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí vemos que Jesús está declarando que él va a entrar en guerra, va a entrar en esta última batalla final, donde el diablo va a ser despojado del reino. ¿De cuál reino va a ser despojado? Del reino que él usurpa a Adán, de este reino que no le pertenece. Él usurpó este dominio a Adán. Y recuerden que él se los llama el príncipe, se los llamaba, porque ya no, el príncipe de este mundo. Entonces, dice el verso 19, y escuchen, esta es una declaración para nosotros. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. En Apocalipsis 9:1, declara que el diablo se le da las llaves del abismo para que salgan sus demonios y se los declara que son como serpientes y escorpiones que llenan el aire. Ahora el Señor, después de esta guerra que él vence, dice, les doy autoridad, les doy a ustedes autoridad de hollar, de pisotear estas serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esta es una promesa maravillosa para nosotros, hermanos. Después de que Cristo lo vence al diablo en el Calvario, despojándole de este reino, nos da a nosotros la autoridad de pisotear a estas serpientes, a estos demonios que quieren destruirnos, que quieren hacernos pensar que pueden dominarnos. Hermanos, la potestad la tiene usted y yo bajo el poder del Espíritu Santo. Recuerden que sin el Espíritu no podemos hacer nada, pero ya es un enemigo vencido el diablo. Y miren lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 12. Vamos a leer Isaías capítulo 53, versículo 12. Esto para terminar con el estudio que estamos haciendo, ¿no? De que Cristo venció esta guerra. Isaías 53, 12 dice, por tanto, vamos a esperar que se enfoque en la pantalla para que todos lo puedan leer. Si usted y yo, hermanos, vencemos a estos escorpiones, a estas serpientes, enemigos de Dios, que es el demonio, que son los demonios que están encadenados todavía muchos y otros están sueltos, ya hemos visto eso. Por tanto, si logramos esta victoria nosotros aquí en la tierra, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, así como hizo Cristo. Cristo venció y ahora él repartirá los despojos. ¿Qué significa repartir despojos? Cuando un conquistador ganaba una guerra, conquistaba un reino, los despojos eran repartidos al pueblo, para beneficio del pueblo, para que se gozara el pueblo. Pues eso es lo que hace Cristo ahora. Él ha ganado esta batalla, esta guerra, y él va a repartir los despojos de este reino que conquista Cristo, que lo vuelve a tener de parte de él, va a repartirnos a nosotros, y por eso nos ha ofrecido darnos cielos nuevos y tierra nueva, despojándole al enemigo de lo que él ha tomado. Según él, quiso adueñarse de este planeta, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores.
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es lo que hace Jesucristo ahora. Vamos a ver otro texto. Zacarías capítulo 14, versículo 1. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 1. ¿Qué dice el libro de Zacarías? Veamos. Este es uno de los profetas menores, ¿no? Zacarías capítulo 14, verso 1 dice, he aquí, el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Eso es lo que va a hacer el Señor. El reino arrebatado a Satanás lo va a dar a los santos del Altísimo. Y eso dice Daniel capítulo 7, versículo 22 y versículo 25. Y los santos del Altísimo poseerán el reino. Esto es lo que significa de repartir los despojos que los arrebató Jesucristo a Satanás. Y uno de los textos conocidos que utilizan los hermanos evangélicos para decir que nosotros no debemos guardar la ley de Dios es Colosenses. Ustedes lo conocen, Colosenses capítulo 2. Vamos al libro de Colosenses capítulo 2. Este texto lo utiliza mucho el enemigo en cuanto para decir que nosotros no debemos guardar la ley. Dice el versículo 14 del capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 16, 17 podemos leer. Dice, voy a leer desde el verso 13, vamos al verso 13 para poder entenderlo mejor. Mientras vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados en el atrio, en el altar del sacrificio. Ahí el Señor nos perdona, nos declara santos, anulando, mira lo que dice el verso 14 ahora, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. La paga del pecado es muerte. Como nosotros no hemos podido cumplir con esa demanda, ni tampoco hemos podido cumplir con la obediencia perfecta, anuló el Señor Jesucristo ese acta que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz del Calvario. Y despojando, aquí dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué le despojó Dios al diablo? ¿Qué le despoja Cristo al diablo? El reino. Y los súbditos también, nosotros. Los súbditos que éramos de Satanás, ahora vamos a ser súbditos del Rey de Reyes. Y le despoja, despojándole a los principados, las potestades, los exhibió públicamente. Los exhibió primeramente a los mundos que no habían caído y a los ángeles, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Qué hermoso. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pero dice el verso 18, nadie os prive de este premio, afectando humildad o culto a los ángeles, entromeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que, queridos hermanos, este texto de Colosenses es utilizado para decir que Cristo clavó la ley en la cruz del Calvario. No, mis hermanos. Lo que él clavó fue ¿qué cosa? ¿Qué es lo que clavó? El pecado lo clavó en la cruz y lo exhibió públicamente al diablo, porque los mismos ángeles, los mismos seres celestiales no entendían, hasta cuando muere Cristo, no entendían la magnitud de esta gran controversia. Ellos mismos no sabían qué es lo que iba a pasar, pero se alegran los ángeles cuando es despojado de los principados y las potestades del diablo, es despojado de este reino, es despojado de los súbditos que él considera que son nosotros. Ahora el mundo celestial se alegra. Ahora ha venido la salvación de nuestro Dios, por cuanto el diablo ha sido echado fuera. Queridos hermanos, este es el maravilloso plan de redención. Cristo
ha entrado como cordero, siendo examinado primeramente en la puerta, ha entrado al altar del sacrificio y lo ha despojado al diablo del reino, del principado de esta tierra. Y Dios nos promete darnos cielos nuevos y tierra nueva a todos aquellos que le obedezcan, que se entreguen al servicio del Rey de Reyes. Ahora somos siervos del Dios vivo y tenemos la potestad de pisotear, de hollar la serpiente antigua, que es el diablo. ¿Cómo? A través de la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Un feliz sábado.